Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una reunión más en este canal donde se analizan los temas económicos y financieros más importantes del Perú y del mundo. El día de hoy nos vamos a ocupar de la evolución que han tenido los fondos de inversiones y los fondos de pensiones durante este año, ¿no? Como se sabe, el año enero y febrero fueron meses relativamente anormales, pero en el mes de marzo se produjo una gran conmoción por la caída de las bolsas de Wall Street, ¿verdad? Lo cual trajo consigo también la caída de las bolsas internacionales, incluyendo lógicamente a la peruana. Se esperaba de que después de esta caída se lateralizara, digamos, el comportamiento de los índices de la bolsa. Sin embargo, en las semanas posteriores ha ocurrido un hecho inusitado, ¿no? ¿Por qué? Porque las bolsas se han venido recuperando, ¿sí? O sea, no ha sido un simple rebote técnico, sino se han venido recuperando a tal punto que en estos momentos, por ejemplo, una de ellas, el Nasdaq, ya incluso ha superado el punto en el cual se encontraba antes de la crisis, ¿no? Eh, no llama mucho la atención lo del Nasdaq porque, o mejor dicho, de alguna manera puede explicarse este crecimiento en Nasdaq porque en ella se encuentran las tecnológicas, ¿no? El caso de Amazon es el más notable, ¿sí? Sin embargo, sí llama la atención es la recuperación de las acciones industriales que están en el Dow Jones. Bueno, el hecho de que haya habido esta recuperación de las bolsas internacionales se ha traducido también en un incremento de las bolsas nacionales y eso a su vez se ha reflejado en una recuperación de los fondos mutuos y los fondos de pensiones, ¿sí? Bueno, eso vamos a verlo en un caso concreto a través de una noticia que hemos seleccionado y que vamos a compartir con ustedes, ¿sí? Bien, la noticia de gestión y dice fondos mutuos, fondo de inversión se recuperó en el segundo trimestre ante mejora de la rentabilidad, ¿sí? Dice, los fondos de inversión en fondos mutuos se recuperaron en el segundo trimestre del año, impulsado por una mejora de la rentabilidad. En el caso del Fondo Mutuo de Credit Corp, mencionan un caso, ¿no? El monto administrado al cierre de junio supera en 4.2 a reportado al inicio del año. ¿Esto qué significa? Aquí hay un gráfico que es bastante explicativo, ¿sí? Fíjense ustedes, eh, bueno, aquí empezamos el año y empezó a subir el monto administrado de este fondo mutuo, ¿sí? Hasta llegar a marzo, donde se produce la caída, ¿no? Y luego empieza la recuperación. Y en este momento, el día de hoy, ¿no? Está en un punto que es 4.2% por encima de lo que estuvo al inicio de año. Eso es lo que quiere decir. Es verdad que todavía no recupera el monto que adquirió en el mes de marzo previo a la caída, pero sin embargo ya es superior al inicio del año, ¿no? O sea, la recuperación ha sido fuerte en el segundo trimestre, ¿no? El funcionario que ha sido citado por gestión dice, hemos visto una recuperación bastante relevante. Una vez pasada la turbulencia, hemos visto clientes muy interesados en invertir. Más del 80% de los fondos mutuos de Credit Corp tienen rentabilidad positiva en el 2020, señaló Olaechea, ¿no? Que es el funcionario consultado por gestión. Y bien, vamos a ver aquí un cuadrito que me parece muy interesante, ¿no? Que vamos a subirlo. Aquí está. Bien, este cuadro nos muestra los mercados financieros, ¿sí? Y el comportamiento que han tenido en el primer trimestre y en el segundo trimestre y el acumulado 2020. Como podemos ver, en el primer trimestre prácticamente todos están en rojo, ¿no? Excepto el oro, ¿no? Que es un refugio. El segundo trimestre todo está en azul, digamos, y el acumulado presenta pues rendimientos diferentes, rendimientos diversos, ¿no? Podemos ver que en la renta fija, o sea, en bonos, depósitos, etcétera, pues hay indicadores que son positivos, como el de los bonos del tesoro a 10 años, ¿no? Pero también hay indicadores negativos como lo de
alto rendimiento de Estados Unidos, ¿no? En renta variable, o sea, en el mundo de las acciones, sin embargo, el acumulado aún sigue estando en rojo en términos generales, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí? Es apenas ya el 4, menos 4, mientras que en Europa y el Asia es el 11% y en los países emergentes cerca del 10%. Y en los commodities, si bien es cierto que a nivel global es negativo, llama la atención, ¿no? El comportamiento tan diverso, tan diferente que ha tenido dos de los más paradigmáticos de los commodities. El petróleo, que como hemos visto tuvo una caída muy seria, ¿no? Aquí está menos 35, y por otro lado tenemos el oro, que a su vez ha crecido en 16.8, ¿no? Pues bien, agregó, ¿no? Dice el funcionario que en los últimos meses se ha notado una migración de los inversionistas hacia fondos internacionales y fondos más conservadores. Ahí destacan los fondos mutuos liquidez que invierten en depósitos a plazo y no han estado afectos a la volatilidad de los mercados, y eso es muy atractivo. Es decir, los inversionistas que invierten en fondos mutuos ahora están dándole preferencia a todos, a los fondos, ¿no? Que invierten en depósitos a plazo, o sea que tienen renta fija, más no en acciones. Pues bien, amigos, eso es lo que podemos decir respecto a este fondo, respecto al comportamiento de los fondos, a los fondos mutuos. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el fondo de pensiones? Aquí sí es un hecho que vale la pena detenernos por un momento, porque recordemos que cuando el Congreso aprobó, ¿no?, la devolución del 25% de los aportes, ¿sí? Los responsables de los fondos de pensiones, así como muchos formadores de opinión y economistas, colegas, ¿no?, se pronunciaron, lo hicieron anunciando que eso iba a generar, pues, un apocalipsis, ¿no?, que iba a salir perdiendo el país, que iba a salir perdiendo las AFPs, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos dicen los datos? ¿Qué nos dicen las cifras? Las cifras nos indican, ¿no? Aquí he tomado 2 puntos para poder ver cuál ha sido la evolución. Nos dice que el sistema privado de pensiones al mes de marzo, ¿no?, tenía un monto de 152.728 millones de soles. 152.728 millones de soles, marzo, ¿no? En mayo se da todo este suceso que hemos señalado con el Congreso y la devolución de los montos del 25% a los aportantes. Y el último dato que he podido recabar, que está en los boletines semanales del Banco Central de Reserva, nos dice que al 19 de junio, ¿no?, el monto total del fondo de pensiones es de 154.077 millones de soles. O sea, en marzo, antes de la devolución, era 152.000. Y ahora, al 19 de junio, es 154.000. Es decir, ha crecido. No ha caído, sino ha subido en más de 1.349 millones de soles, ¿no? Bueno, ¿y a qué se debe que haya subido? El presidente del Banco Central en alguna entrevista dio a entender que los fondos no habían caído debido a la intervención del Banco Central. Bueno, yo creo que ha querido anotarse un gol en partido ajeno, porque lo que ha ocurrido en realidad es lo que hemos señalado, ¿no? Que los mercados accionarios de Wall Street y también los de la bolsa limeña, donde las AFP peruanas son grandes inversionistas, pues ha subido, ¿sí? Ha subido. Es así, tengo un dato para darles. En marzo, el índice de la bolsa, que es un índice que recoge, digamos, que es representativa de lo que pasa en la bolsa, el índice era de 14.464. ¿Y cuál es el índice a junio? Es de 16.878. Es decir, de marzo a junio, la bolsa ha subido en 17%. Y si la bolsa sube,
Entonces, lógicamente, suben los fondos de pensiones, porque como sabemos, el fondo 3, por ejemplo, tiene la mayor parte de sus inversiones no en activo de renta fija, sino en activo de renta variable, o sea, en las acciones de las empresas peruanas, ¿no? Las mineras, las industriales, las bancarias, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las cifras. El cataclismo no se produjo, sino que por el contrario, ha subido el fondo de pensiones debido a lo que ha acontecido en la bolsa, lo cual nos demuestra una cosa, nos demuestra que el sistema nervioso de los fondos de pensiones está enchufado, no tanto a este tipo de decisiones, sino es mucho más sensible a lo que ocurra con la bolsa. ¿Sí? Y, y bueno, y eso es digno de tener en cuenta porque esta historia de lo que va a pasar con las bolsas de Estados Unidos y con la bolsa peruana, pues todavía no ha terminado, ¿no? Esta historia no ha terminado porque vivimos una etapa, como le digo, como le mencioné, una etapa en la que se están dando hechos que no se entienden muy bien, que no son lógicos. No es lógico que en términos reales la economía esté mal, que las empresas no hayan trabajado porque hemos estado en contingencia, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y sin embargo la bolsa tiene resultados positivos. Eso en algún momento se va a corregir, ¿sí? Y lógicamente, seguramente eso también va a impactar negativamente en el fondo de pensiones. Bien, amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una nueva sesión donde estaremos tratando otro tema de economía o finanzas del Perú o del mundo, ¿no? Quiero pedirles simplemente, antes de terminar, que por favor, los que no se han suscrito aún, se suscriban al canal para que estén notificados cuando haya un nuevo video, ¿no? Una nueva grabación. Si les ha gustado, pues le pongan un like, ¿no? Para que YouTube, para que los algoritmos de YouTube sepan que aquí se están tocando temas de relevancia, ¿no es cierto? Y finalmente, que lo compartan en sus redes, ¿no? Debajo hay un icono que dice compartir y lo compartan con sus redes sociales, ¿no? Es necesario que esta información llegue al mayor número de peruanos. Bien, amigos, eso es todo por ahora y nos vemos en una próxima reunión. Hasta la vista y sean felices.